Vamos en esta mañana a estar compartiendo la palabra en el libro de Zacarías, capítulo 13. Y te invito a que puedas buscar el libro de Zacarías, capítulo 13, a partir del verso número 1. Y hay grandes cosas que Dios tiene para los hijos de Dios. Y hay grandes cosas que Dios tiene para ti y para mí. Pero quiero decirte, mi hermana y mi hermano, que hay una batalla que pelear y necesitamos nosotros poder saberlo, estar apercibido de esto. Y quiero en esta mañana que usted pueda estar también recibiendo lo que Dios nos quiere enseñar. Y vamos a estar compartiendo la palabra bajo el título: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Repite conmigo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Gloria al Señor. Vamos a leer. ¿Todos encontraron una cita bíblica? Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirá su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizaren. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te adoramos, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias. Muchas gracias porque tú eres el Señor, porque tú tienes cuidado, Señor, de tu pueblo y de tu iglesia, porque tú, Señor, nos instruye, nos enseña, nos disciplina, pero también, Señor Dios, Señor, con tu vara y tu callado nos infundes aliento. Así que en esta mañana, Señor, queremos, Dios mío, que tú nos ministres, quita todo pensamiento prefijado en nuestras mentes y toda preocupación de lo que hayamos dejado atrás, de lo que podamos encontrarnos en casa cuando regresemos, Señor, o todas las situaciones que hemos estado viviendo, la ponemos en tus manos y queremos darte el 100% de nuestra atención. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puede darle un aplauso fuerte al Señor, mi hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es que podamos nosotros aprender, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Pueden sentarse. Qué bueno es que el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Y cuando usted oye el título, usted quizás se pregunta: ¿y qué me va a hablar a mí esta palabra si yo no soy pastor? ¿No será que va el pastor a dar una clase de líderes ahora? Y quiero decirte que no. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y repítase usted mismo esta palabra en voz alta: esta palabra es para mí. Aleluya, gloria al Señor. Y por supuesto, hermanos, estamos estudiando la palabra y estamos estudiando los profetas menores. Siempre decimos los profetas menores, no es porque eran de menos categoría, sino que realmente los profetas menores es porque sus escritos, sus profecías eran cortas. Y esta palabra del libro de Zacarías nos habla de un tiempo en Israel donde hubo muchos errores, especialmente el liderazgo de Israel, de los líderes de Israel, y el Señor trata de corregirlo. Nuestro Dios es un Señor precioso, pero aún con amor Él nos corrige. Y empezamos leyendo en el versículo número 1, dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y Satanás muchas veces ha estado, ¿verdad?, poniéndole lupa, es decir, ampliando los errores de los hijos de Dios.
Cuando alguien, por supuesto, nos enteramos, ¿verdad?, de cuántos escándalos hay quizás en los de Hollywood, en los de tantos lugares, ¿verdad? Y nadie los echa a ver porque es algo que acostumbra. Pero si un siervo de Dios falla, entonces sí sale. Y bueno, de hecho, hay mucha crítica y hay mucha situación. Y Satanás usa mucho, ¿verdad?, la caída de los siervos de Dios para dañar la grey. Y cuando habla acerca de esto, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, habla de una consecuencia que ocurre cuando los fieles de Dios fallan. Cuando los fieles de Dios fallamos, eso trae una consecuencia. Y quizás hay quien puede decir, bueno, vuelvo y repito, se está hablando de pastores. Y te digo, no. Aun cuando habla acá, y esta palabra se refiere específicamente a una palabra profética acerca de Jesucristo, y luego lo vamos a estar viendo, realmente cuando Satanás quiere herir, hiere a los fieles. ¿Para qué? Para que los demás que están y que dependen de ellos caigan por un efecto dominó. ¿Qué cosa es el efecto dominó? El efecto dominó es lo que ocurre cuando una ficha cae encima de la otra y luego hay muchas que caen. Y Satanás lo sabe. Las estrategias del diablo siempre han sido muy parecidas, pero Dios quiere que nosotros sepamos algo acerca de que Él purifica. Y incluso la Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová le levantará. Y habla acerca de tu vida y también de mi vida. Y quizás alguien diga, ¿cómo de mi vida y de tu vida? Sí, porque si usted es un cristiano y en su casa su familia no lo es y usted cae, lo más probable es que usted derrumbó la poca fe que estaban haciendo en su familia, y es muy difícil que usted lo pueda volver a restaurar. Y Satanás sabe eso, y quien dice en su vida, dice también en su escuela, dice también en su trabajo, dice también en el lugar donde usted está. Y si tiene de alguna manera algún liderazgo cristiano, la realidad, hermano, es que Satanás va a estar buscando la manera de poder derribarle, porque si te derriba a ti, entonces dañará a muchos. Y dice la palabra en el versículo número 2, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Acontecerá que cuando alguno profetizare, aún le dirá a su padre y su madre que lo engendraron, no vivirá, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová, y su padre y su madre que lo engendraron, dice, le traspasarán cuando profetizaren. Y de hecho, qué bueno es que tú y yo podamos valorar lo lindo que es el Señor, lo lindo que es servir al Señor, lo precioso. Luego vamos a estar hablando acerca de eso, pero Satanás está procurando la manera de traer desánimo, pero también la manera de que usted se avergüence de poder servir al Señor. Y eso, de hecho, es algo que algunas personas, ¿verdad?, incluso lo ven, o de poder ser fiel al Señor. Y cuando en otros tiempos, ¿verdad?, alguien vivía una vida cristiana recta, era quizás muy halagado. Pero ahora, por ejemplo, si usted, y quiero que lo valore, si usted tiene una hija o un hijo y sus hijos tienen 20, 25 años y simplemente no han tenido relaciones sexuales, entonces la gente dice, déjame no decirlo porque se avergüenza de haber sido fiel. Y yo quiero decirte, hermano, tengamos mucho cuidado, porque todavía en estos tiempos a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y tú y yo tenemos que saber que Dios tiene la razón, y si Dios dice algo, entonces ese algo que dice el Señor es para bien. Y hablo aquí de los que profetizaban, dice que ellos decían que no lo querían hacer, y le preguntaban, y de hecho dice el versículo 5, y dirá, yo no soy profeta, soy labrador de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. ¿Y cómo es posible, verdad, que alguien pudiera negar un llamado del Señor a su vida? Bueno, alguien negaría un llamado del Señor a su vida cuando se avergüenza. Alguien negaría un llamado del Señor a su vida cuando quizás vio en otro el error, y ese error le trajo mucho daño y le hace que pudiera sentirse mal. Dice, y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él respondió, con ellas fue herido en casa de mis
amigo. Yo quiero decirte algo, es tan importante, ¿verdad?, que tú y yo podamos levantar el testimonio del Señor. Y para eso hay una gran batalla. Satanás todo el tiempo va a estar haciendo una cosa que quizás usted la ha oído y no sabe lo que significa. Y decimos muchas veces, Satanás nos está declarando una guerra fría. ¿Qué cosa es la guerra fría? Es una guerra no declarada. Es una guerra en la que todo el tiempo está queriendo dañarte, pero no te lo dice abiertamente. Y muchas veces cuando usted está de alguna manera entretenido, viene el golpe o es una y otra, ¿verdad? Y como dirían en el campo, ¿verdad? Quizás esa frase no sé de dónde la inventaron, pero dice como la gatica María Ramos, ¿verdad? Tira la piedra y esconde la mano, ¿verdad? Hay muchas maneras en las que Satanás, ¿verdad?, hace cosas para que tú y yo podamos caer. Y luego aparece la palabra profética acerca de Jesucristo. Y dice el versículo 7: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta palabra que luego se cumple en Jesucristo, cuando Jesucristo estaba por dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La palabra nos enseña que cuando fueron a apresarlo, se cumple esta palabra, ¿verdad? Y dice en Mateo capítulo 26, verso 31 en adelante: entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Sabemos la historia, ¿verdad? Acerca de Pedro. Pedro fue un discípulo muy entusiasta, siempre él estaba en todas las cosas, y cuando el Señor le habló de que él sería apresado, sería herido y que las ovejas serían dispersas, hablaba de los mismos discípulos. Cuando el Señor Jesucristo fue apresado, de hecho los discípulos salieron huyendo, y muchos de ellos, cuando Jesucristo estaba siendo allá interrogado y cuando estaba para ser también crucificado, muchos de ellos se escondieron porque tenían miedo, y realmente Pedro dijo, conmigo no va a pasar, pero sí pasó. La Biblia nos habla de que Pedro siguió a Cristo de alguna manera un poquito distante y entró al patio, al lugar donde Cristo estaba detenido, lo tenían preso. Y de hecho en 3 ocasiones le preguntaron o le dijeron, no le preguntaron literalmente, pero bien le dijeron, tú eres de los discípulos, y él negó la primera vez. Luego le preguntaron, luego, tú eres de los discípulos, volvió a negarlo, pero ya después no le preguntaron, le dijeron, tú eres de los discípulos. ¿Por qué? Porque tu forma de hablar te delata. Y entonces Pedro empezó a maldecir y a decir que él no conocía a Jesús. Y ocurrió algo entonces cuando él dijo esto. ¿Alguien sabe lo que ocurrió? Cantó el gallo. Y realmente todo esto nos habla acerca de que necesitamos, ¿verdad?, la ayuda del Señor para no caer. Y también necesitamos saber que si nosotros caemos, o si usted cae, los que te siguen a ti pueden caer contigo. Y por supuesto, hermanos, hay momentos en que nos podemos sentir mal, ¿sí o no, mi hermano? Hay momentos también en que nuestra fe decae, pero qué tristeza, ¿verdad?, cuando me hago responsable de que la gente mía caiga, o me hago responsable de que los que dependen de mí caen. ¿Por qué? Porque yo no permanecí. Y en esta mañana queremos estarle hablando acerca de este tema. Heriría al pastor, dice la palabra, y las ovejas serán dispersadas. Y
De hecho, si Satanás lograra herir a los siervos de Dios, si Satanás lograra herirte a ti como líder espiritual de tu casa, si Satanás lograra herirte a ti como el único cristiano en tu trabajo, si Satanás lograra herirte a ti o de alguna manera tú te decaes, él hace un efecto, ¿verdad?, que va a traer mucho daño. Pero hoy estamos aprendiendo que en primer lugar Satanás siempre o la mayoría de las veces usa las mismas estrategias. La mayoría de las veces usa las mismas estrategias y que nos cuidemos, ¿verdad? Que cuidemos lo que vivimos y que cuidemos lo que está ocurriendo, ¿verdad?, en nuestras vidas, porque de eso dependerán muchas personas. Y es importante que nosotros lo podamos estar viendo. En primer lugar, servir a Dios deberá ser un honor. ¿Cuántos saben que servir a Dios debe ser un honor? Y cuando Satanás te quita, ¿verdad?, el entender eso, usted subestima si quizás Dios le está dando un llamado para cuidar niños o para enseñar niños. En estos días pasados, no sé si ustedes lo vieron, pusimos en el grupo de la iglesia una foto porque se estaba terminando un ciclo de clases de los párvulos, también de los otros niños, pero fue la foto que encontré. Y ¿cuántos saben que es muy importante, verdad, poder enseñar a nuestros niños? También se terminó, ¿verdad?, la clase de los preadolescentes y se terminaron y se comenzó un nuevo ciclo de los maestros que empezaron ahora. Pero ¿se imagina que ese maestro, ese líder representa para esos niños un testimonio? Ese líder representa para ellos una enseñanza que les va a servir para toda la vida. Y es tan importante, ¿por qué? Porque el enemigo quisiera que se desanimara y diga, no voy a ir, o voy a hacer en mi clase mediocre, no me voy a esforzar. Pero la realidad es que el Señor espera que usted se sienta, ¿verdad?, honrado de que Dios le haya llamado a servirle. Dice en 1 Timoteo 3:13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y qué bueno, hermano, es que aquí habla este pasaje acerca de un diácono. Un diácono es un servidor, alguien que atiende, no era específicamente quizás la parte espiritual, pero alguien que servía al pueblo de Dios, y Dios le puede levantar, ¿verdad?, determinadas otras cosas. Después aún habla ahora, y esto sí tiene que ver con la parte espiritual, dice en 1 Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cuántos saben que es una bendición ser llamado por el Señor? ¿A qué más dice amén? Es una bendición ser llamado por el Señor. Pero ¿sabe usted que Satanás quisiera quitarnos, ¿verdad?, a los que sirven? Porque ¿cómo podríamos formar a esos niños, o cómo podríamos formar a los nuevos que Dios nos está dando, si Satanás logra desanimar a los que debieran enseñarle? Si Satanás de alguna manera rompiera su credibilidad. Y una de las cosas que Dios quiere que tú y yo tengamos se llama compromiso y consagración. Y Satanás también quisiera que yo no tuviera compromiso. Un líder chapucero es algo muy dañino. ¿Por qué? Porque la vida nuestra habla más que nuestras palabras. Lo que tú haces habla muy alto. Si usted es alguien chapucero y un día va a la clase y otro día no va, si usted realmente es alguien que dice hoy tengo ganas de congregarme, otro día no tengo ganas de congregarme, hoy voy a hacer y mañana no voy a hacer, yo quiero decirte, hermano, la realidad es que así no funciona. Y el Señor espera que nosotros podamos permanecer. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros vienen muchos más. Diga aleluya. Muchas veces usted me ha oído decir, y quizás parece algo, ¿verdad?, como redundante, porque muchas veces lo digo, pero hay un trabalengua que usamos mucho para enseñar a los nuevos, y habla de la gallina pinta, piripipinta, gorda, piripigorda, piripintiva y sorda. Y los pollitos de esa gallina son pinto, piripipinto, gordo, piripigordo, piripintivo y sordo. Y la pregunta es, ¿por qué los pollitos salieron pinto, piripipinto, gordo, piripigordo, piripintivo y sordo? Porque la gallina era
pinta, piripipinta, gorda, piripigorda, piripintiva y sorda. Y del liderazgo va a depender mucho. Y quizás diga, pero yo no soy líder de la iglesia. Sí, pero eres líder de tu casa. Y de hecho, si en tu casa no te ven siendo fiel al Señor, tu familia estará muy difícilmente dispuesta a convertirse. El testimonio que vive el líder cristiano en su casa es algo muy importante. Nosotros, quizás alguno me ha oído, y yo no voy a mencionar personas, pero algo que nos dolió muchísimo en la ocasión cuando ocurrió. Y fue una señora que venía a la iglesia y ya no está en la iglesia. Y ella venía a nuestra iglesia y su hijo, de hecho la familia de su hijo estaba a punto de caramelo, como decimos nosotros, a punto de convertirse, se estaba congregando, ya estaba buscando ya del Señor. Y esta señora a ese momento se le ocurrió salirse de la iglesia, fue y dio tumbo para aquí, dio tumbo para allá, y dio tumbo por aquí, dio tumbo por allá. El resultado fue que su hijo se perdió, el otro hijo realmente más perdido todavía. Y yo quiero decirte, mi hermano, tengamos mucho cuidado con lo que hacemos con nuestras vidas. Nuestras decisiones son nuestras, del Señor y de todo lo que está alrededor nuestro. Bueno, sabían que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. A veces decimos, yo hago lo que quiera con tu vida, sí, pero darás cuenta delante de Dios. ¿Sí o no? Porque Satanás dice, herirá al pastor y las ovejas serán dispersas. Te herirá a ti tu fe para que tus hijos no sean fieles. Y tus hijos quizás no sean fieles. Pero qué dolor. ¿Alguien más dice amén? Qué dolor. ¿Qué dolor? ¿Por qué? Porque yo quiero que sigan nuestros pasos. ¿Alguien más dice amén? Y hay que batallar. Y lleva a batallar. Y yo doy gracias al Señor, ¿verdad? Por todo lo que han batallado. Si usted es lo que está batallando, yo le animo, ¿verdad? Para que usted sea de los que siga batallando. Quizás alguien diga, pero yo no veo resultados. La Biblia dice, irá andando y llorando el que siembra la semilla, pero regresará con regocijo trayendo las gavillas. Yo lo espero, yo lo creo y yo lo declaro por fe. Así que el apóstol Pablo le dijo también a Timoteo, en 2 de Timoteo 2 al 4, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y de hecho, cuando se sirve al Señor, puede llevar batalla. Incluso le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y vamos a explicar un poco de este pasaje también, pero quiero recordarle también el tema que pusimos en el grupo en estos días. Y hablaba de un hombre, de un pastor, John, y él estuvo cuando el Titanic se hundió. Y una de las cosas que él hizo todo el tiempo, ¿qué fue? Él todo el tiempo dice que se dedicó a ganar para Cristo a las personas que sabían que se iban a morir, porque allí las temperaturas eran tan bajas y el agua estaba tan fría que la gente se iba a morir de hipotermia. Así que él empezó a predicarle. Dice que con mucha fuerza él nadaba y llegaba de uno a otro y decía, acepta a Cristo. Y llegó donde estaba un joven, y cuando llega y le predica el evangelio, el joven no lo recibió. Y le dijo, no, eso no me interesa. Y hizo algo. Entonces el pastor se quitó el chaleco salvavidas y se lo entregó al joven. Y dijo, bueno, si tú no tienes a Cristo, esto te va a servir más que a mí. Porque él sabía que él tenía salvación. Dice que sus últimas palabras, antes de que sus fuerzas se debilitaran y se hundieran en las aguas frías, fue, reciban a Cristo como su Salvador. No se debilitó hasta el final, sino que hasta que sus fuerzas terminaron. ¿Sabe usted? ¿Cuántos vieron la película Titanic? ¿Alguien vio la película Titanic? Muy famosa. ¿A qué no se habló nada de John? ¿Por qué no se habló de John? Porque en Hollywood no le interesa. Porque en Hollywood no le importa. El verdadero héroe era uno de ellos, era él. Y de hecho, fue capaz, ¿verdad? Dice que este joven, cuando vio la actitud de este pastor, él llegó a recibir a Cristo. Y ¿sabe usted? Se salvaron solo 6. De 1000 y pico de personas que murieron, solo 6 se salvaron. ¿Sabe quién fue uno de los que se salvó? Ese joven. Y un día los sobrevivientes estaban testificando de lo que había sido su vida. Y él con lágrimas en los ojos dijo, porque este siervo de Dios vino y me dio la palabra y me habló del Señor y aún se sacrificó por mí. ¿Cuánto
dan gracias al Señor también porque usted pueda haber tenido en su vida a alguien que de alguna manera le ha testificado de Jesucristo y no se haya rendido. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Porque si otros no se han rendido, también Dios te dará la fuerza para que no te rindas tú. Dele un fuerte aplauso, Señor, mi hermano. Aleluya. La palabra nos enseña que teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, nos despojemos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios quiere que tú y yo podamos ser de los que no nos dejemos dañar por el enemigo, sino que podamos permanecer. Porque Satanás trata de hacer caer al siervo de Dios. Porque, le repito de nuevo, no se está refiriendo a él, sino se está refiriendo a todos los que le rodean. Y cuando le está tirando a él, entonces está queriendo dañar al resto. Y quiero estar compartiendo también la historia de un hombre fiel, un siervo fiel al que Satanás trató de dañarlo, no por él, sino por la obra que él estaba haciendo. Y fue Nehemías. Nehemías capítulo 6, versos 2 al 3. Dice, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Yo no sé si usted quisiera repetir conmigo esta misma frase. Yo lo siento como para nosotros. Cuando él le dijo, y repítalo conmigo si usted lo siente en voz alta, yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Hay muchas cosas que van a tratar de desviar tu atención. Van a haber muchas cosas que van a tratar de que usted pierda el rumbo. Y de hecho en la vida cristiana es muy importante que nosotros sepamos qué estoy haciendo con mi vida. ¿Quién era Nehemías y qué estaba haciendo? Nehemías realmente era un siervo de Dios y que Dios le había dado la tarea de edificar los muros en Jerusalén. Y él estaba tratando de hacerlo, pero tenía oposición. Satanás estaba usando a un hombre llamado Sanbalat y a otro llamado Gesem. Y de hecho siempre buscaban los pretextos o las maneras de desviarlo del lugar donde él estaba. Y muchas veces quizás cuando usted va a querer venir a la iglesia, Satanás va a querer desviarte, ¿verdad? Y de hecho dice, oye, vete para tal lugar. Ahora mismo es cuando ahora hay corriente. No vayas a la iglesia, quédate cocinando porque no hay. Y yo quiero decirte una cosa, mi hermano. Realmente en las manos del Señor está todos los tiempos. ¿A qué más es amén? Y todas las cosas están, y Él sabe. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Es que acaso Satanás, el Señor no sabe de qué tengo necesidad? ¿Acaso el Señor no sabe qué me puede estar faltando? Nehemías dice que no les hizo caso, pero ellos siguieron insistiendo. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuántos han estado orando por los maestros de niños? A ver, levanta la mano si usted ora por los maestros de niños. 1, 2, yo le animo a que usted siga orando. ¿Sabe usted, mi hermano, por qué tratamos de enseñarle? Aquí atrás hay alguien que ora por los maestros de niños. Gloria al Señor. Yo le animo a que usted lo haga. ¿Sabe por qué hace falta seguir orando por los maestros de niños? Hay algo que pasa cuando un niño conoce del Señor y camina con el Señor, y es que se libra de muchas cosas que en la vida le llegaron a los adultos porque no sabían. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el que no sabe es igual que ¿quién? Que el que no ve. Pero si usted le está instruyendo y usted le está enseñando, ese va a saber. Ese va a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Ese va a entender una cosa porque se le enseñó. Y aquí estaba Nehemías. Nehemías dice que tenía a Sanbalat y Tobías tratando de amedrentarlo. ¿Qué cosa es amedrentar? Meterle miedo. Si usted le coge miedo, ¿verdad? O usted se atemoriza, realmente Satanás le va a estar deteniendo.
Pero usted necesita creerle al Señor. Él es suficiente. Otra de las cosas que Satanás usa es tratar de desacreditar a los siervos de Dios. En Nehemías capítulo 6, versos 10 al 11, dice: vine luego a la casa de Samaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel. Dice, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Quizá alguien que ve eso y lo ve un poco superficial dice: Nehemías se creía cosas, y no es verdad. La realidad es que él sabía que Dios había puesto una responsabilidad en él. Y cuando quizá usted dice: ahora yo tengo un deseo de tirarme y deprimirme, pero no te toca. No, usted no es de los que tiene ese espacio. Usted es una líder de Dios, usted es un siervo del Señor, y usted necesita levantarse, creer en el Señor, para que su gente vea cómo usted se agarra de Cristo. Así que quizás alguien pensaría: pero ¿y qué tiene que ver que él se metiera y se escondiera? Y ahora se metiera allí dentro del templo y él se encerrara. Y quien dice deprimirse dice explotarse, ¿verdad? Y ¿quién diría que él no podía meterse allí en el templo? Dice: y entendí que Dios no le había enviado. Alguien más dice gloria a Dios. Es muy importante saber a quién yo le oigo. La Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que es importante que yo sepa de quién yo oigo. Y dice: y comprendí que Dios no la había enviado, sino que hablaba aquella profecía. Fíjense, era alguien cercano a Nehemías contra mí, porque Tobías y Sanballat, los enemigos, lo habían sobornado. ¿Qué cosa es sobornar? Sobornar era que le habían dado dinero. Y dice: porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecare y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Y qué bueno, hermano, es que usted no le dé ningún espacio al enemigo. Alguien dice amén. Dice la palabra que si hablaren mal de ti mintiendo, eres ¿qué cosa? Bienaventurado. Pero si hablan más de ti, dice: mira, ¿y dónde está su fe? ¿Y dónde está su vida cristiana? Si ahora lo veo, ¿verdad? Tirado. Y no significa que nosotros no tengamos ganas de llorar. ¿Cuántos han tenido ganas de llorar? Muchas veces. O han tenido temor. ¿Sabe que la palabra, un siervo de Dios en su palabra dijo: yo el día que temo, yo en ti confío? Y quien en un momento no ha tenido que llorar, no ha tenido que gemir delante del Señor. Pero la pregunta es: ¿realmente podré o es mi derecho ahora quizás abandonar? Bueno, quizás humanamente sí, pero delante del Señor es mejor que yo realmente me levante y esté firme. ¿Por qué? Porque va a depender mucho los que te están mirando, y tu vida habla tan alto que no me deja oír lo que me dices. Diga amén. Ahora, ¿qué pensaba Satanás que lograría si llegaba a matar a Jesús? Y esto es regresando, ¿verdad?, al tema que esta palabra profética: herirá el pastor y las ovejas serán dispersas, se refería al mismo Jesucristo. Satanás pensaba que si hería a Jesucristo, entonces destruiría toda la obra redentora de Dios. Y de hecho, desde Génesis 3:15, Dios había prometido de que Él heriría a la cabeza de la serpiente que representaba a Satanás, y Satanás heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Pero la realidad es que si Cristo hubiera sido destruido, no habría salvación. Mira hacia dónde estaban apuntando y hacia dónde estaba queriendo llevar destrucción, y hacia dónde quería llevar, ¿verdad?, el trato. Y yo quiero decirte, hermano, realmente nosotros, ¿verdad?, somos observados por Satanás. Y cuando quizás usted piense, la realidad es que Satanás no nos quiere, pero el Señor sí. Amén. Y cuando usted ve
quizás hay una batalla, usted sepa que el Señor va a defender tu causa. ¿Cuándo saben que nosotros tenemos un abogado? Aleluya. Y ese abogado, ¿verdad? Como dice esa alabanza, ese abogado me defiende. Y él nunca pierde un caso. Él siempre me atiende. Y si acaso, ¿verdad?, te interesa saber su nombre, ¿sabe cómo se llama? Jesucristo de Nazaret. Denle un aplauso fuerte al Señor, mi hermano. Aleluya. 7 veces cae justo y 7 veces Jehová le levantará. Qué bueno es podernos, ¿verdad?, batallar y levantarnos. Satanás tenía tanto odio contra el plan redentor del Señor Jesucristo que trataron de matarlo aún desde pequeño. La Biblia nos habla que Herodes trató de matar a Jesús siendo un niño. Y en Mateo capítulo 2, verso 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, y sabemos la historia, ¿verdad?, que los magos fueron donde estaba Herodes y preguntaron dónde estará el rey de los judíos, y le hablaron, y los profetas le hablaron, o los escribas le hablaron, ¿verdad?, acerca de que sería en Belén. Y hacia allá fueron, pero cuando regresan, el Señor les habla de que no regresaran por allí. Ellos no regresaron. Y cuando Herodes se vio burlado porque no regresaron, y se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mire usted qué ensañamiento tan grande tenía en contra de Jesucristo, que de hecho no iban a matar nada más que el niño. Si no lo encontraron, mataron a todos los niños menores de 2 años, porque entendían que ese era el tiempo en que había aparecido la estrella. Todos los niños menores de 2 años en toda la región. Digo que realmente el odio de Satanás en contra de los siervos de Dios es terrible. Pero creemos, ¿verdad?, porque realmente no pudieron matar a Jesucristo, sino que el Señor le había revelado a José que se moviera de allí y Dios lo guardó. Y cuando se movió, ¿verdad?, hacia otro lugar, también Dios lo estuvo guiando, Dios lo estuvo. Y qué bueno, hermano, porque eso representa que hasta aquí llegó nuestra redención. Pero también en los momentos en que el Señor Jesucristo estaba para dar su vida por nosotros, también Satanás usó a una persona, porque Satanás anda buscando, ¿verdad?, a quién usar para dañar a los siervos de Dios. Y bueno, qué bueno que de ninguna manera yo acepte dañar a un siervo de Dios. Dice la palabra que contra un anciano, un siervo de Dios, no aceptes una crítica a no ser teniendo testigos, por lo menos más de 2 testigos. Y qué bueno, hermano, que mi lengua no se use para eso. Dígame, mi lengua se use para alabar al Señor, mi lengua se use para levantar a los hijos de Dios. Y hay personas que a veces digan: pero yo sé que este hizo esto malo. Yo sé, pero la realidad, mi hermano, es que yo siempre voy a estar en el equipo del pueblo de Dios. ¿Y usted en qué equipo está? En el pueblo de Dios. Y quizás que diga: pero esta persona no es cristiana y es mejor que un cristiano. Bueno, aparentemente es mejor que un cristiano. Quizás tiene características que sean mejores. ¿Por qué? Porque el cristiano ahora se convirtió y el Señor todavía está en un proceso para reparar su vida. Pero si este que es cristiano le pertenece a Cristo, está en mi equipo. ¿No te oigo? Amén. Y aquel, si no es cristiano, no está en mi equipo, está en el equipo del diablo. Y si realmente yo voy a decidir por uno, dice la palabra: hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Si un día yo voy a volverme hacia alguien, van a ser hacia los hijos de Dios. Y los demás, por supuesto, también. Dice la palabra que Dios hace caer a salir el sol sobre buenos y malos, pero la realidad es que Él atiende primeramente a los hijos. Y Satanás usó una persona, uno de los 12, dice Lucas capítulo 22, versos 2 al 6. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Cristo. El ensañamiento fue toda la vida. Todo el tiempo de la vida de Jesucristo Satanás trató de matarle. Dice, porque temía al pueblo. Y estaba usando personas, pero era el mismo diablo. Y entró Satanás en Judas. Dice, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo
a espaldas del pueblo. Y recordamos porque hemos estado también estudiando las palabras proféticas de este libro de Zacarías, que realmente le dieron a Judas Iscariote, le dieron 30 monedas de plata. Por Cristo le dieron 30 monedas de plata. Lo vendieron. Y ahora, ¿cuánto vale mi salvación? ¿Cuánto vale mi Cristo querido? ¿Cuánto vale qué? ¿Por qué lo puedo cambiar? Usted piensa que haga algo por lo que yo lo pueda cambiar. Sabe que muchas veces Satanás te pone en una balanza, ¿verdad? Para ver si te decides por el Señor o te decides por otra cosa. Y tengamos mucho cuidado, porque el mayor tesoro que ha llegado a mi vida se llama Jesucristo. La Biblia dice que el que encuentra al Señor es como un hombre que llega a un campo y encontró un tesoro y se vendió todo lo que tenía. ¿Para qué usted cree? Para comprar ese tesoro. O como la persona que encontró, ¿verdad?, una perla muy preciada y vendió todo lo que tenía por comprar la perla. Y pueden haber cosas, ¿verdad?, que significarían que yo me alejara del Señor o que vendiera realmente al Señor. Pero qué bueno, hermano, que Dios está buscando gente fiel y Él las encuentra. ¿A qué más? Amén. Y yo creo, hermano, que tú y yo somos llamados, ¿verdad?, a ser fieles. Mi lengua, antes de hablar en contra de los siervos del Señor, mejor me la muerdo. ¿A qué más dice amén? Y cuando dice eso, por supuesto, hermano, está hablando también de mi líder de célula, está hablando de mi maestro de niños, está hablando de quién, de cualquiera que está sirviendo al Señor. Y yo no digo que no nos equivocamos, sí nos equivocamos, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a orar, ¿verdad?, los unos por los otros y a apoyarles para que se pueda levantar. La Biblia habla, ¿verdad?, del carpintero. Dice, el carpintero animó al platero y le dijo, buena está la soldadura. ¿Pero qué hizo? Y se la afirmó con clavos. Amén. Estaba buena la soldadura, pero con clavos estaba más fuerte. Así que le puso clavos. Y realmente, hermanos, cuidemos, porque Satanás le estorba el avance de la obra del Señor. ¿Cuántos saben que Satanás está incómodo? Cada vez que uno se convierte, Satanás se remuerde las tripas. Pero en el cielo hay una fiesta. Diga aleluya. Y de hecho, cada vez que, ¿verdad?, le arrebatamos un alma al enemigo, ya sea un nené, ya sea un joven, ya sea un adulto, o cuando alguien, ¿verdad?, está en el momento quizás de partir de su vida y tiene salvación, hay fiesta en los cielos. Pero realmente Satanás quisiera estorbar. Y si él desanima a los líderes, la palabra de Dios nos habla acerca de que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y cada uno de nosotros, cada uno de los hijos del Señor, Dios le ha dado una capacidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir y que nosotros podamos hacer. Y cada uno, ¿verdad?, uno sirve de una manera, otro sirve de otra. Pero realmente sería que dañaría. Quizás no detiene la obra, pero daña cuando uno de los líderes, o uno de los maestros, o uno de los siervos del Señor se desanima, o uno de los siervos del Señor se cae o tiene alguna situación. ¿Por qué? Porque la obra es grande y necesitamos. Recuerden, Nehemías dice, yo no quiero que se pare la obra, yo estoy en una obra muy grande, yo estoy en una tarea muy importante. ¿Cuándo sabe que estamos en una tarea muy importante? Y no voy a estar en el ñeñeñe, yo no voy a estar en la bobería, yo voy a estar en lo que hace falta estar. Alguien más dice amén. Yo voy a estar en lo que hace falta estar. Yo quiero honrar al Señor y levantar la obra del Señor. Aleluya. Por supuesto, hermanos, cuidemos, ¿verdad?, nuestro testimonio. Nuestro testimonio dependerá, ¿verdad?, de todas nuestras acciones, de todas nuestras actitudes. Cuidemos, ¿verdad?, nuestros matrimonios también. Si usted es una persona casada, porque realmente la palabra del Señor dice que si usted no puede edificar, o usted no puede dirigir su propia familia, ¿cómo dirigirá la iglesia del Señor? Pero que podamos, ¿verdad?, cuidar todo lo que depende de nosotros. De mí depende mi familia, de ti depende la tuya, pero también depende la gente que te ve. ¿Sí o no, mi hermano? La gente que te ve, la gente que está esperando de ti que tú seas de lo que permanece. Hay personas que todavía no son cristianas, pero les falta poquito. ¿Alguien más dice amén?
están en sazón, ¿verdad? Ahí en el adobo. ¿Para qué? Para que puedan llegar un día y convertirse. Y no, dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y quiero dar el testimonio, lo di sin el permiso de él, pero lo voy a dar ahora también. En primer tiempo di un testimonio. Y bueno, fue el testimonio de una de las hijas de Arturo, que de hecho no creció en la iglesia. Y él oraba por ella, pero porque la otra él la había criado acá prácticamente en la iglesia, pero él oraba por la otra. Y un día el Señor le dio una visión. No sé si él no me dejará mentir, está sentado ahí. Amén. Y el Señor le dio una visión en que ella estaba entrando a la iglesia. Y yo quiero decirte, hermanos, que el Señor le cumplió esa visión. Y hoy ella no solo sirve al Señor como maestra de niños, sino como misionera en Caraballo con el esposo. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Él hace, ¿verdad?, cosas tremendas. Y está esperando, ¿verdad? Está esperando. Para eso es muy importante, hermano, que tú y yo permanezcamos, que tú y yo le mostremos el camino, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y solo diga, yo estoy esperando y todavía mi familia no se ha convertido. Puede ser que te falte hacer lo que no has hecho, pero también es en el tiempo de Dios, ¿verdad? Quizás cuando alguien está o tiene una persona que llega más rápida, otra persona demora más, pero el Señor es fiel, ¿verdad? Hay testimonios de hermanos que han estado orando por su esposo, ¿verdad? Como la hermana Débora. ¿Cuántos años esperaste, Débora, por la conversión de tu esposo? ¿10 años? 15 años, ¿verdad? ¿Cuántos creen que hay oraciones de 15 años que Dios responde? Ahora denle otro aplauso fuerte al Señor, hermano, porque Dios es fiel, Dios es bueno, aleluya. Y es lindo, hermano, porque a su tiempo Dios hará, a su tiempo Dios hará. Usted permanece, que la otra parte la hace el Señor. Conocer las estrategias del diablo nos alerta para no caer, ¿verdad? Si tú sabes, ¿verdad?, que Satanás te quiere tentar por el área en que tú eres débil, si tú sabes que Satanás quiere hacerte o debilitarte por el área en que tú eres débil, cuídatela. Yo quiero decirte, hermano, que las áreas de nuestra vida donde flaqueamos con facilidad son las áreas que más hay que cuidar. Y en esta mañana te animamos, ¿por qué? Porque Dios cuenta con nosotros. Yo creo y yo espero que el Señor va a mandar un gran avivamiento. Alguien lo espera igual que yo. Yo lo espero y yo lo creo. Pero está buscando y esperando gente que se aliste para servirle, y te toca. Dile a su hermano, ay, y te toca. Aleluya, ay, y te toca. Yo lo creo, ¿verdad? Y quizás alguien diga, pero yo no sé. Bueno, yo quiero decirte, hermano, que realmente todos empezamos sin saber y fuimos aprendiendo, ¿verdad?, poco a poco. Pero que nuestra vida, que nuestra lengua no se use para atacar, ¿verdad?, a los siervos del Señor. Hay un versículo en la Biblia que está en Primera de Crónicas 16:22 y dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Yo sé que asimismo como cualquier otra persona, los líderes, los maestros, los pastores, somos seres humanos, pero qué bueno, hermano, es que podamos orar por nuestros maestros, podamos orar por nuestros líderes y también por los que Dios está levantando, porque creemos que Dios va a estar levantando muchos más, porque se necesitan. ¿Usted cree que Dios nos va a mandar hijos y nadie que los pueda atender? Yo no lo creo. El más interesado en la obra del Señor se llama Jesucristo, porque el que dio su vida por nosotros se llama Jesucristo. Nosotros hemos hecho una parte, pero más lo ha hecho el Señor. Así que Él va a seguir insistiéndote, Él va a seguir moviéndote hacia lo que Él quiere que tú hagas. Yo te invito en esta mañana a ponerte en pie. Queremos orar porque el Señor confirme, ¿verdad?, en nuestras vidas su llamado. Dice esta palabra, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero el Señor quiere darte nueva fuerza en Él. Él quiere que aunque haya alrededor tuyo la situación que haya, tú puedas ser de los que permanece, de los que clama hasta poder